Bienvenidos todos, buenas noches. Gracias por venir. Esta segunda reunión mensual del año. Vemos muchas caras conocidas de amigos, vemos caras nuevas también. Nos alegramos de verlos a todos, de verdad. Muchas gracias por venir esta noche a nuestra segunda reunión mensual del año. Como casa de oración, bueno, en este lugar queremos siempre cultivar eso, ¿no? Que nos reunamos siempre en torno al Señor para alabarlo, para bendecirlo, para amarlo. Y en esta noche creemos que el Señor quiere abrazarnos a cada uno de nosotros. Él tiene algo especial para cada uno y aún a través de esa comunión del cuerpo, esa comunión de encontrarnos, saludarnos, bendecirnos, sabemos que el Señor tiene mucho para darnos en esta noche. Así que bienvenidos todos, que realmente se sientan cómodos, se sientan en casa. El espacio verán cómo es, hemos tratado de acomodarlo lo mejor posible, pero gracias a cada uno por venir, de verdad, por darse ese tiempo. Bueno, voy a invitar a Danielita a que pueda pasar para... Ella tiene unos anuncios para comentarles sobre esta temporada, algunos anuncios importantes y después vamos a compartir. Súper, gracias, bienvenidos otra vez ya. Yo les voy a compartir algunos de los anuncios que vamos a tener en este mes de marzo y empezando con el jueves 2 de marzo vamos a tener, iniciando en realidad el tiempo de enseñanza y que más adelante también les vamos a ir explicando un poco el primer tema que se va a ver, que es el ayuno, que va a estar dado por la Karencita Mosquera. Ella está en Ecuador, así que va a ser un video, pero va a ser muy bueno porque ella nos va a enseñar varios principios del ayuno, ¿no? Algunos consejos, algunas pautas para tomar el ayuno. Y va a ser muy bueno que puedan unirse a este tiempo. Va a ser de 11:30 a 1 el jueves 2 de marzo. Y ese mismo día también es la fecha tope para registrarse al club de lectura. El anterior viernes tuvimos un poco, ¿no? Se habló del club de lectura, que era la biblioteca con la hermana Olguita, y todos los que están interesados todavía a unirse al club de lectura pueden hacerlo hasta el jueves 2 de marzo. Cualquier información pueden consultarle a Olguita. Ella no pudo venir hoy, pero cualquier cosa nos dicen a nosotros para que le pasemos el dato y su contacto también. Y también el domingo 5 y lunes 6 de marzo va a ser la primera reunión del club de lectura, ya empezando. Va a haber de manera presencial y virtual, y así que los más detalles los va a dar Olguita. El 6 y el 7, 8 de marzo vamos a tener el ayuno global del novio y es por eso que les animamos a ser parte el jueves 2 de marzo al tiempo de enseñanza con la hermana Karen para que nos podamos unir a este del ayuno global porque es algo bueno y estamos retomando así como un ayuno aquí en la casa de oración y va a ser cada primer lunes, martes y miércoles de cada mes. Y vamos a empezar en marzo, justo este 6 y 7, 8 de marzo, ¿no? Y el sábado 18 de marzo vamos a tener el seminario de oración y adoración, así que si pueden agendarlo va a ser muy bueno. Todavía no tenemos confirmados el horario y el costo, pero les vamos a pasar más detalles, más información a través del grupo de comunidad y haciéndoles conocer, ¿no? También aquí cuando puedan venir a la casa de oración, así que puedan agendar esas fechas. Sé que muchos de nosotros también ya hemos participado de este seminario, pero va a ser muy bueno que también puedan participar de este, porque el Señor también tiene cosas nuevas, seguimos aprendiendo, seguimos yendo más profundo y es bueno recordar cosas esenciales, ¿no? En cuanto al tema de la oración y la adoración. Y también queríamos comentarles que ya tenemos el nuevo horario actualizado de las sesiones de los CES, de los tiempos de intercesión, oración y adoración aquí en la casa. Y lo pueden encontrar creo, afuera, ¿no? Ya, súper. Y también los vamos a hacer pasar la imagen o el arte que tienen todas las sesiones, todos estos tiempos, a través del grupo de comunidad. Si alguno no está en el grupo de comunidad en WhatsApp, también nos pueden avisar a nosotros para que nosotros podamos añadirles. Y en este grupo de WhatsApp les enviamos
todo relacionado a la casa de oración, ¿no? Y todas las actividades, así que va a ser súper bueno. Y recordarles que la casa de oración está abierta siempre de 9 a 7, lunes, martes, jueves y viernes, y los miércoles hasta las 9 de la noche. Así que va a ser muy bueno que puedan venir y compartir también aquí un tiempo. Y también quería darles algunos anuncios sobre la casa de mi padre y decirles de que si tienen alguna donación que quisieran aportar a la casa de mi padre, que es básicamente una organización que trabaja con los niños en la zona de Chasquipampa, ¿no? Y si quieren conocer más también sobre la casa de oración y quisieran aportar con algo, son bienvenidos y nos pueden decirme a mí o a Arielito con confianza, ¿no? Y también pedirles todavía y necesitamos realmente su apoyo en oración en cuanto a la casa. Hemos estado en ese lugar, en esa casa, durante 7 años, allá en Chasquipampa, y es tiempo también de que tenemos que mudarnos, ¿no? Entonces, seguir orando por la nueva casa allá en Chasquipampa, y realmente el Señor ha sido muy fiel en este tiempo, y agradecer siempre a los hermanos de Amparito y Alfredito que nos han dado su casa así súper libre, básicamente han donado básicamente su casa esos 7 años, pero si pueden estar orando, realmente sabemos que nuestras oraciones son escuchadas por el Padre y Él tiene su sustento para nosotros, y eso también va a ser súper bueno. Y por último, yo quería comentarles de que el 31 de marzo vamos a tener nuestra próxima reunión mensual, así como esta, así que también si pueden ya agendarlo, ¿no? Carito. Bueno, ahora que compartamos un poco, va a ser bien bonito porque vamos a hablar del ADN de la casa de oración y ahí vamos a entender también un poco los anuncios que estamos dando. Pero algo que nosotros hacemos y que parte de la casa de oración es el tema de entrenamiento y enseñanza, ¿no? No somos un instituto bíblico, o sea, no es esa nuestra visión es que o sea, que todo lo que aprendemos nos lleve a amar más a Jesús, ¿no? O sea, todo lo que podamos estudiar a través de la palabra. Y así como los 2 años anteriores hemos dado cursos todos en relación a tiempos finales, profetas menores, mayores, Nuevo Testamento, y hemos terminado hace poquito en Apocalipsis, la Polita estaba. Este año también vamos a tener una serie de enseñanzas, y esta serie de enseñanzas va a ser acerca de, no sé exactamente cuál sería el nombre, pero son como principios que nos ayuden a entender más el corazón de Dios. Entonces, el 14 de abril vamos a empezar con la versión número 1000, ya no mentira, de Cantar de los Cantares, porque es algo que siempre hemos enseñado en la casa de oración, pero ¿por qué digo que va a ser una nueva versión? Porque obviamente siempre el Señor, o sea, la profundidad de la palabra es infinita y siempre va a haber algo nuevo. Entonces, está más que invitados. Vamos a enseñar Cantar de los Cantares, va a tener 9 sesiones y luego de eso vamos a tener 3 módulos más. Un módulo acerca del Pentateuco, otro módulo acerca de todo lo que es oración y adoración a través de la palabra. Gracias por eso, y este mes tenemos el propósito de comprar sillas, porque algunas de esas son prestadas, así que comprar sillas, y también queremos comprar para afuera, para que la gente pueda hablar feliz de la vida en ese lugar. Así que esos son, creo, todos los anuncios. Y bueno, amorcito. Gracias, amor. Gracias, Danielita, por los anuncios. Bueno, vamos a orar para este tiempo. Gracias, Señor, gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que quieres hablar a nuestro corazón este día, Señor, este tiempo que estamos viviendo, Señor, este mes de febrero que ya concluye, este mes de marzo, Señor, que está en puertas. Queremos, Señor, queremos oír tu voz, queremos, Señor, prestar atención, queremos ser fieles en esto, Señor, y te damos gracias, porque tú eres fiel, Señor, en manifestarte. Eres fiel, Señor, en hablar a nuestro corazón. Eres fiel, Señor, en siempre traer esa luz que necesitamos para nuestro caminar, Señor, todo el tiempo. Y en eso queremos ser afirmados, Señor. Te damos gracias, Dios. Amén.
Amén. Bueno, me encantaría preguntarles a cada uno de ustedes cómo se sienten, cómo están, qué tal este segundo mes del año que ya concluye, cómo están mirando este año que está avanzando tan rápido, cuál es la perspectiva en su corazón, cuáles son sus pensamientos. Me encantaría preguntarle a cada uno de ustedes, sé que no lo puedo hacer, pero sé que Dios conoce esa respuesta. Y saben, algo que teníamos en nuestro corazón para esta reunión mensual con Carito, ella va a compartir también después de mí, era que podamos reflexionar sobre los fundamentos de nuestro caminar. Quizás uno comienza un año nuevo con impulso, quizás uno comienza un año nuevo con un cierto ímpetu, con muchas ganas, tal vez con frescura, no sé, tal vez con mucha expectativa, pero creemos que nunca es irreemplazable ese lugar seguro en estar delante de Dios y escuchar su voz. Y es algo que queremos abrazar y queremos crecer como cultura en este lugar, como comunidad en la casa de oración. Algo que yo recuerdo, y justo estaba pensando en eso estos días, hace un año exactamente, en febrero, la primera vez que la Rage nos trajo a esta casa, cuando vinimos a conocerla la primera vez, y estaba completamente vacía, todos los cuartos estaban completamente vacíos, nos sentamos aquí, en este ambiente, me acuerdo, aquí en el piso nos sentamos, y empezamos a cantar así a capela, sin instrumentos, no teníamos nada ese momento, pero me acuerdo, es tan fuerte y tan claro el recuerdo, que tuvimos un tiempo hermoso, ¿no? Y fue ser tan afirmados por Dios que era el lugar y que era el tiempo además de dejar el Zoom post pandemia y de establecernos en este lugar aquí en el centro, en la avenida Arce. Pero una de las cosas que más recuerdo es la impresión que Dios trajo a mi corazón acerca de 3 cosas que Dios me dio ese sentir sobre este lugar. Y son las siguientes. Primero, que es Dios quien va a despertar corazones. Segundo, que es Dios quien va a atraer a las personas, a Él. Y tercero, que Dios va a esparcir el fuego que se va a encender en este lugar, en este altar. Entonces yo me acuerdo que Dios me mostró esa imagen y para mí fue tan hermoso, fue tan alentador y creo que es algo que desde el año pasado todavía me sigue impulsando, me sigue motivando. Y recuerdo muy bien esa imagen que Dios me mostró aquí, cuando todo estaba vacío. ¿Y saben qué? Luego ya nos trasladamos, luego ya inauguramos, abrimos la casa de oración y desde ese momento hemos visto eso. Hemos visto que no hay día que el Señor no haya traído personas. Y por supuesto nosotros entendemos con toda claridad, no se trata de nosotros, no es lo que estamos haciendo nosotros. Ya vamos a hablar de la parte que sí nos toca a nosotros. Pero Dios es tan fiel en lo que Él te habla, en lo que Él te muestra. De hecho, algo que conmueve mi corazón y nunca deja de conmoverlo, es como este Dios, que los cielos de los cielos no lo pueden contener, se acerca a nosotros y nos comparte sus pensamientos, nos comparte sus anhelos, nos comparte sus sueños, nos hace parte de lo que Él quiere hacer. Y creo que no hay mayor honra que esa, no hay mayor privilegio que eso. Entonces hay un gozo muy especial cuando Dios te comparte algo y tú te das cuenta que en el tiempo estás andando en eso que Dios te mostró, en eso que Dios te habló. Así que ahí quiero hacer una pausa y una pregunta. ¿En este momento puedes recordar lo último que Dios te ha hablado? ¿Puedes recordar lo último que Dios te habló acerca de este tiempo de tu vida, acerca de este año tal vez? No sé, acerca de cerrar algo del año anterior y proyectar este año. Es una pregunta que dejo simplemente al aire. Pero esas palabras y eso que Dios me mostró es algo que todavía motiva mi corazón, ¿no? Y lo estaba recordando muy, muy fresco, ¿no? Porque fue en esta habitación. Ahora, nosotros tenemos una bendición
muy especial como casa de oración. Y esa bendición es que en este lugar se han levantado cimientos muy sólidos. Y es algo que también decíamos la reunión mensual anterior. ¿Cuántos estuvieron en la anterior reunión mensual, en la despedida de la Rage? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos estuvieron en la anterior reunión mensual de enero? Ah, muy bien. Entonces, a los que no estuvieron, saben, el Señor realmente nos llevó a honrar mucho la vida de la Dianita. No sé quiénes han conocido a la Dianita González. Ella ha puesto fundamentos muy sólidos en este lugar, en la casa de oración. Y cuando la Dianita se fue, luego la Rage tomó la batuta y de una manera muy valiente, en medio del desafío de la pandemia, la Rage también, y algo que yo siempre he admirado en la Rage, es su capacidad de tener oídos atentos, oídos sensibles a la voz y a la guía del Señor. Es algo que yo siempre he admirado en la Rage, que yo anhelo abrazar igual. Y la Rage también nos ha dejado este lugar, nos ha dejado esta casa tan hermosa, ha dejado un equipo muy unido, ha dejado un ambiente muy ameno. Y con Carito tenemos esa gran bendición y con todo el equipo, que ahora nosotros podemos continuar esto con ese legado tan hermoso de estas dos preciosas mujeres, la Dianita y la Rach, ¿no? A quienes recordamos siempre con mucho cariño y a quienes honramos. Entonces, al comenzar este año, ahora, ya mirando este nuevo tiempo, mirando este año, con Carito tuvimos en nuestro corazón el sentir de viajar a Cochabamba, pasar el año nuevo ahí. Fuimos bendecidos en que pudimos estar en una casa solo para nosotros. El Señor proveyó eso. Y saben, era un apartarnos simplemente para prestar atención al Señor, para escuchar al Señor. Y así fue nuestro año nuevo con Carito. Fue muy, muy importante, ¿no? Fue muy, muy precioso, muy lindo el tiempo que tuvimos allá. ¿Y saben qué? Una de las cosas que Dios nos habló con claridad, la importancia de afirmar fundamentos. La importancia de afirmar fundamentos. Entonces, este año, este nuevo tiempo, esta transición, esto que ahora nos toca a nosotros como casa de oración, nos hemos dado cuenta que ha sido clara la dirección del Señor acerca de meditar, de refrescar y de compartir acerca de los fundamentos. O sea que por eso esta temporada de la casa de oración, como les decía Carito, Danielita en los anuncios, tiene mucho que ver con eso. Por eso que esta primera reunión mensual estamos compartiendo acerca de eso, de los fundamentos. Y por eso yo quiero también preguntarte, ¿cuáles son los fundamentos en tu vida sobre los cuales tú estás caminando? ¿Cuáles son esos fundamentos sobre los cuales tú te encuentras ahora firme, haciendo lo que estás haciendo? Creo que es algo que nunca debemos dar por sentado. Carito decía, vamos a enseñar la versión 1000 de Cantares, ¿no? Ella lo decía en broma. Pero ¿saben qué? Nunca demos por sentado que ya conocemos algo, que ya hemos agotado algo. Mucho menos la palabra del Señor. En Él, dice Pablo, profundidad de profundidades. Insondable es el Señor. Pero cuán hermoso todo lo que Él quiere revelar a nuestras vidas y que un corazón sediento, bienaventurado, dice, va a ser saciado. Así que fundamentos es algo en lo que vamos a reafirmar este tiempo, esta temporada, ¿no? Y lo cual, a partir de lo cual queremos continuar caminando en la casa de oración. En Eclesiastés capítulo 8, Salomón decía, te aconsejo que guardes, Eclesiastés capítulo 8, versos 2 al 5. Voy a leer por si acaso, si alguien está tomando nota. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia. No te apresures a irte de su presencia. Y eso lo subrayo. Ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere. Y luego dice, pues la palabra del rey es con potestad, ¿y quién le dirá qué haces? El que guarda el mandamiento no experimentará mal. Y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Y creo que esta es una palabra tan acertada,
en Eclesiastés, un libro que nos habla con sabiduría y de sabiduría. Y creo que algo muy precioso en este pasaje es que se nos está exhortando una actitud que debemos tener y que debemos mantener. Y en realidad de eso se trata la esencia de todo lo que queremos reafirmar al hablar de fundamentos. ¿Qué es aquello que un día nos fue dado? Aquello que nuestro corazón abrazó y atesoró y que al pasar del tiempo no se ha desgastado. Ese fuego que no se ha apagado. ¿Qué es aquello que Dios te ha dado y que todavía tu corazón conserva, atesora y que no das por sentado? Una cosa que aquí hermosa se nos exhorta es que no nos apresuremos en salir de la presencia del Rey. No nos apresuremos en salir de ese lugar donde podemos recibir lo mejor. Ahora, ¿qué dice la Biblia? El Señor es admirable, es consejero, Él es Dios fuerte, Él es príncipe de paz, Él es Padre eterno. ¿Te has puesto a pensar en esas características, en esas virtudes tan hermosas de nuestro Dios? Y todo esto lo podemos encontrar cuando estamos con Él. Todo esto en su presencia. Y ese es el lugar al que debemos amar y atesorar, al que debemos volver. Ahora, ¿cómo concluye el libro de Eclesiastés? En el último capítulo, el capítulo 12, de los versos 13 al 14, dice esto Eclesiastés. El fin de todo el discurso oído es este. O sea, esta es la conclusión de todo este libro que te habla un hombre sabio acerca de la sabiduría de cómo vivir en esta vida. Este es el fin, dice el discurso de todo esto. Teme a Dios. Teme a Dios. Abraza el temor de Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Porque esto es el todo del hombre. O sea, en otras palabras, se está diciendo de esto se trata todo en nuestra vida, en nuestro caminar, en el tiempo que se nos ha concedido para vivir. Se trata de esto. Este es el principio clave. Ten temor de Dios. Abraza temor de Dios en tu vida. Tú puedes considerar que en este momento Dios puede decir de ti, este es un hombre temeroso de mí. Esta es una mujer temerosa de mí. Dios podría decir eso en este momento de ti. Solo Él es quien puede determinarlo, no nosotros, no los hombres. Pero el temor de Dios es una de las cosas más valiosas que puedes abrazar en tu vida. Es algo que además va a guardar tu caminar. En Eclesiastés 8 decía que el que guarda esto no experimentará el mal. O sea, es una generación guardada. En medio del mundo en que vivimos, en medio de los tiempos que vivimos, de las corrientes, en medio del presente siglo malo que dice Pablo, en el que estamos inmersos, caminando, podemos ser guardados de todas esas corrientes, de toda esa influencia. Podemos ser guardados. ¿Qué necesitamos? Tener un corazón temeroso de Dios. Y luego dice, y además el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Y sabes, eso es una generación entendida. Es una generación preparada para vivir el tiempo que le ha tocado vivir. Es una generación que no se va a dejar llevar por todo viento, llevar por toda corriente, llevar por toda voz. Es una generación que no se va a abrumar por las noticias, por todo lo que está sucediendo alrededor. Yo recuerdo tan claro que en el tiempo de la pandemia, cuando empezó la pandemia, todos estábamos asustados, ¿verdad? A ver, levante la mano el que no estaba asustado. Una mano por ahí atrás. ¡Wow! ¡Qué osado! ¿Quién no estaba realmente asustado cuando empezó la pandemia? ¿Quién no tenía miedo de salir a la esquina a comprar algo? Cuando no teníamos realmente buena información de lo que era el coronavirus. Bueno, no sé ustedes, pero yo, con Carito, realmente hemos tenido temor. Humanamente hablando, hemos tenido temor. Pero, ¿sabes? Yo recuerdo que experimenté mucho temor hasta el momento en que Dios me habló del Salmo 2. Algo que cambió mi corazón, mi actitud y mi perspectiva fue cuando Dios me habló del Salmo 2. No sé si has leído el Salmo 2.
Acabamos de estudiar Apocalipsis en la escuela. Y después de estudiar Apocalipsis, y creo que ha sido la primera vez que realmente estudiamos este libro con seriedad, una primera aproximación, no es que lo hemos estudiado exhaustivamente, por cierto, pero recién pude entender el Salmo 2. Y el Salmo 2 declara básicamente, no importa lo que los hombres maquinen, no importa lo que los hombres hagan, el Señor se ríe de todos sus planes, porque al final Él tiene el control de todas las cosas y Él sabe cuál es el fin de todo. Entonces, cuando Dios me habló del Salmo 2, recién trajo paz a mi corazón. Y yo recuerdo eso muy bien, y por eso el Señor nos exhorta que seamos una generación entendida, que no nos dejemos sorprender, que no nos dejemos abrumar por todo lo que nos rodea, lo que está sucediendo aquí o allá, más cerca o más lejos de donde estamos. Entender los tiempos y entender el juicio, creo que es algo muy importante. Entender los tiempos para que no nos sorprendan, pero el juicio, ¿sabes? El juicio no se refiere a juzgar, solo Dios es juez. El juicio es discernir lo bueno de lo malo. El juicio es llamar las cosas por su nombre y no dejarte confundir. El aborto no es un derecho, el aborto es un genocidio. Entonces, llamar las cosas por su nombre es tener juicio, separar lo bueno de lo malo conforme a la justicia de Dios. Entonces, el Señor anhela que seamos una generación así, pero ¿dónde parte todo? El lugar de su presencia. Abrazar el temor de Dios. Ahora, temer a Dios, ¿qué es temer a Dios? ¿Te has puesto alguna vez a considerar profundamente qué es tener temor de Dios? Temer a Dios, en el concepto que yo tengo, y me encantaría que tú escribas, es más, te voy a dar una recomendación, no una tarea, te voy a dar una sugerencia. Esta noche cuando llegues a tu casa, escribe en tus palabras lo que para ti es el temor de Dios. ¿Okay? ¿Qué es el temor de Dios para ti? Ahora, yo te voy a decir rápidamente lo que en mi corazón, en mi entendimiento es el temor de Dios. Es considerarlo en tus caminos. Es inclinarte hacia Él. Es tomarlo en cuenta, no ignorarlo. Es realmente considerar a Dios en tu vida, intencionalmente, con tu voluntad, con tus decisiones. Temer a Dios es prestarle atención. Ahora, la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, es el principio del hombre sabio. Y si te das cuenta, la Biblia habla claramente de dos tipos de personas en toda la humanidad y en toda la historia: el hombre sabio y el hombre necio. Hay un contraste tan claro entre el hombre sabio y el hombre necio. Y si el sabio es el que teme a Dios, el necio, dice la Biblia, es el que dice no hay Dios. El necio dice en su corazón, no hay Dios. O sea, es el que no considera a Dios, es el que ignora a Dios. Ese es el contraste que nos da el Señor en su palabra. ¿Qué clase de personas somos nosotros? Ahora, todos conocemos la depravación de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? ¿Quién no conoce la historia de Sodoma y Gomorra? Todos conocemos el grado extremo al que llegó la maldad de Sodoma y de Gomorra, por lo cual fueron justamente juzgados por Dios. Pero Ezequiel 16, no sé si has leído este pasaje, Ezequiel 16, 49, 50 dice así: He aquí, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Y lo primero que dice es soberbia. Lo primero que se declara de la maldad de Sodoma no fue llegar a la depravación sexual, fue la soberbia. Y después de la soberbia, la saciedad de pan y la abundancia de ociosidad. Y al final esto escaló en injusticia, porque descuidaron al huérfano, no atendieron a la viuda, pero después escaló al final a lo más terrible, la depravación sexual, que todos conocemos. Pero ¿dónde comenzó el problema? En una actitud, la soberbia. Y básicamente, ¿qué es la soberbia? En el diccionario bíblico, soberbia es
adoración. Autoadoración, el dominio del propio ego, o sea, el reino quiere decir, del propio yo, donde yo estoy en el centro, donde yo me escucho más a mí que a cualquier otra voz y la más importante a Dios. Proverbios dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Quiere decir, no te apoyes en tu propia voz, escucha, depende de la voz de Dios. Es completamente lo opuesto a lo que es la soberbia. Y básicamente dice, es orgullo que no permite la aceptación a Dios. Eso es soberbia. Ahí comenzó el problema de Sodoma y Gomorra, en esa pequeña actitud que luego escaló a lo más terrible. Entonces, lo opuesto del necio es el sabio. Lo opuesto de la soberbia es el temor de Dios. Y debemos por eso cuidar en nuestro corazón. Por eso que es importante que volvamos siempre a los fundamentos. Volvamos siempre a lo esencial. No lo demos por sentado. No demos por sentado que ya sabemos, que ya tenemos, que ya podemos. Necesitamos desarrollar una actitud de dependencia a Dios continua. Entonces, es completamente diferente el temor de Dios de la soberbia. Que el Señor nos dé su gracia para que siempre guardemos nuestro corazón. Pues con la soberbia más pequeña puede escalar luego a lo más terrible en nuestra vida. Guardemos y cuidemos nuestro caminar. Y por eso es importante que reflexionemos sobre los fundamentos en nuestra vida, en nuestro caminar. Y es lo que queremos hacer aquí en la casa de oración. La casa de oración es un lugar para que siempre traigamos nuestro corazón. Para que siempre traigamos nuestro corazón a Dios y seamos examinados por Él. Seamos escudriñados por Dios. David decía, conoce mi corazón. Muéstrame lo que yo no veo. Señor, muéstrame lo que está oculto a mi vista, a mis ojos, a mi criterio. Muéstrame lo que está en mi corazón. Examíname y conóceme. Entonces, esa es una actitud que necesitamos siempre mantener y guardar. Y termino con esto. Para que podamos desarrollar realmente temor de Dios en nuestro caminar y no solamente desarrollar, sino preservar en nuestro corazón esto, creo que hay algunas prácticas que debemos velar por mantener. Recordemos que Pablo, antes de partir, le dijo al joven Timoteo, Timoteo, yo ya voy a morir, pero sabes, 3 cosas he podido hacer en mi vida. Pelear la buena batalla, guardar la fe y correr la carrera. Y al final, ¿cuál ha sido el fruto de esto? Que el Señor me va a dar la corona a mí y a los que aman su venida. Creo que Pablo le dio una clave muy clara al joven Timoteo. En medio de todo lo que vas a vivir, Timoteo, porque si ustedes leen las cartas de Pablo a Timoteo y a Tito, a los 2 jovencitos, les advierte abundantemente de todo lo que van a tener que vivir falsos maestros, van a tener que vivir oposición, van a tener que vivir mucha oposición. Pero él les dijo, ustedes necesitan mantenerse fieles en esto. Y por eso nosotros también en nuestro caminar debemos tener claro qué es aquello en lo cual debemos permanecer fieles. Yo recuerdo cuando estábamos en esta transición, cuando Rachel se estaba yendo y nos decía a Carito y a mí que debíamos asumir la dirección de la casa de oración. Yo recuerdo que esa temporada ya Dios nos estaba preparando. Antes de que Rachel nos diga que se iba a ir, ya Dios un mes antes nos puso ese sentir a Carito y a mí. Dios es así, Él siempre tiene una voz precisa para lo que necesitamos vivir. Y yo recuerdo que una de las cosas que trajo tanta paz a mi corazón, porque a veces, no sé ustedes, pero recibes una noticia que te puede sorprender, ¿no? Que te puede abrumar, que te puede sacar de ese lugar, ¿no? Donde estás tranquilito, cómodo, cómoda.
Pero cuando Dios trae tiempos de cambio, cuando Dios trae transiciones a nuestra vida, Él también trae la provisión de gracia para vivir ese tiempo. Y una de las cosas, uno de los pensamientos que más trajo calma a mi corazón fue cuando simplemente Dios me dijo, simplemente estén firmes en lo que ya están. Permanezcan firmes en lo que ya están. Guarden aquello que ustedes ya saben que es de valor. Simplemente permanezcan fieles y firmes. Y por eso fue tan claro cuando el Señor luego nos habló de los fundamentos tienen que estar claros. Los fundamentos tienen que estar firmes. Entonces, lo primero, la primera clave es amar su presencia. Volver y permanecer en ese lugar seguro, su presencia. Y lo segundo, ahora simplemente voy a mencionar algunas prácticas, digámoslo así. Y yo te animo que tú también puedas descubrir cuáles son aquellas prácticas que en tu vida son fundamentos en Dios. ¿Cuáles son aquellas prácticas sobre las cuales Dios ha ido estableciendo y edificando tu vida, tu caminar? No les voy a dar una receta, no les voy a dar un paso 1, paso 2, paso 3, no. Simplemente les voy a compartir algunos fundamentos que han sido para mi vida. Y tal vez tú te puedes identificar con algunos, y tal vez tú tienes otros. Pero lo que yo quiero animarte simplemente es que prestes atención a esos fundamentos que Dios te ha hablado, sobre los cuales tú sabes que Dios ha ido manteniendo y edificando, sosteniendo tu vida en tu caminar. No los des por sentado. Necesitas volver a ellos, necesitas refrescarlos. Y básicamente esa es, creo, la conclusión del corazón de lo que queríamos compartir esta noche. Y rápidamente les menciono estos ya para pasar a Carito. El primero, su presencia, amar su presencia y permanecer en ella. Lo segundo, amar y escudriñar su palabra. Su palabra, amar y escudriñar su palabra. ¿Sabes? La palabra dice que debemos meditar en ella de día y de noche. De día y de noche, todo el tiempo. No te apartes de ella. No te apartes de ella. Sentarnos con Él para que podamos dejar que Él nos abra las Escrituras. ¿Conocen la historia de los del camino de Emaús? ¿Se acuerdan cuando Jesús resucitó y no lo reconocieron sus discípulos que iban por el camino a Emaús? Pero luego el Señor les abrió las Escrituras. Era como un caminante foráneo que se unió a la caminata con ellos. No lo reconocieron. Pero cuando el Señor les abrió las Escrituras, dice que el corazón de ellos ardía. El corazón de ellos se encendía nuevamente. Luego ya ellos se dieron cuenta que era el Señor, porque el Señor les dijo, las Escrituras dan testimonio de mí. Entonces necesitamos eso, sentarnos con el Señor. Ahora, yo quiero ser muy claro en esto. Y quiero decirte, sí, tal vez eso puede ser una clave. El tiempo que pasas escuchando prédicas, leyendo libros, haciendo estudios, que están muy bien, nunca sea mayor al tiempo que te sientas con el Señor para que Él te abra las Escrituras. Eso es escudriñar. Sentarte con el autor y dejar que Él te abra las Escrituras. Y que realmente esto encienda tu corazón. ¿Sabes? Su palabra es su voz misma. ¿Te has puesto a pensar? Su palabra es su voz. Su palabra no ha dejado de ser Él, ni ha dejado de ser su voz hablándonos. Su palabra, dice, es viva y eficaz para lograr lo que Él quiere. No vuelve vacía. Entonces, llena tu corazón de sus palabras. 2 Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. O sea, es Él mismo llegando a nuestro corazón, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y sabes, ser instruido en justicia es lo que va a marcar la diferencia entre el hombre sabio y el hombre necio. Ser instruido en justicia es lo que va a determinar si realmente perteneces al reino. Porque el evangelio que tiene que ser predicado es el evangelio del reino, no es cualquier evangelio. Y el reino se trata del rey. El reino
se trata del Rey. El Rey está en el centro. ¿Y sabes qué? Su carácter es justicia. Su carácter es justicia. Necesitamos ser conformados a la justicia. Y eso solamente en su presencia y a través de su palabra. Y lo último, apartarnos para orar. Orad sin cesar. Orad continuamente. Orad todo el tiempo. Es el abrazar Mateo 6:6. Mateo 6:6 es uno de mis pasajes favoritos. Entra en tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Padre Celestial que está en lo secreto. Ese tiempo y ese lugar en que te apartas para estar con Él, para orar. Estas son claves, creo yo, son prácticas, son fundamentos que no podemos dejar en nuestro caminar, en nuestra vida. Y finalmente, alabarlo. Tener siempre en nuestros labios expresiones de gratitud, expresiones de reconocimiento. Y sabes, si tú llenas tu vida de la palabra, nunca te va a faltar algo para declarar acerca del Señor en tu alabanza, en tu cántico nuevo. Nunca te va a faltar algo para declarar a los demás acerca de Dios. Llena tu corazón de la palabra y tu alabanza va a fluir en abundancia. Y la gratitud es una actitud de reconocer a Dios aún en medio de la adversidad, aún en medio de los tiempos más desafiantes. Tener esa actitud de bendecir al Señor. Finalmente, preservar en esta comunión de los santos. Colosenses nos llama que somos familia de Dios y nos necesitamos unos a otros. Por eso queremos animarlos este año. No solamente que vengan a la casa de oración, no se trata de instituciones, sino que realmente tengas claro quiénes son aquellas coyunturas del cuerpo que Dios ha puesto a tu lado, cerca de ti. Efesios nos dice que Dios quiere fortalecer el cuerpo a través de unir las ligaduras. Entonces, ¿quiénes son aquellas personas que Dios ha puesto a tu lado como una ligadura en el cuerpo? Dice que nos necesitamos mutuamente, somos miembros unos de otros. Y necesitamos esta comunión también como un fundamento para perseverar. Y finalmente, extendernos y ensancharnos. El Señor nos ha hablado tan claro que esta nueva temporada se trata de extendernos. Hay nuevos desafíos, hay nuevas responsabilidades. Hay que ser más sabios en cómo invertir el tiempo. Pero ese extendernos y ese ensancharnos tiene todo que ver con prestar atención donde Dios está mirando. ¿Dónde estás invirtiendo tu tiempo? ¿Es en aquello en lo que Dios está? ¿En lo que Dios tiene para ti? Efesios 2 dice, hechuras suyas somos, creados en Cristo Jesús, para que alcancemos buenas obras, para que andemos por caminos que Él preparó de antemano. Y no hay gozo más hermoso, y no hay deleite más precioso que estar en lo que Dios quiere que estés y permanecer ahí. Y termino con esto, Juan 15. Al final dice, y Jesús nos dijo esto, Dios es el labrador y nosotros somos pámpanos. Y al final Dios es glorificado en una sola cosa, no en nuestra intención, no en nuestro ímpetu. Dios no es glorificado en nuestras buenas ideas. Dios no es glorificado en todo lo que queremos hacer para Él, separados de Él. Él solo es glorificado en el fruto. Y el fruto se produce en el tiempo. Y termino con esta imagen. Quiero dejarte con esta imagen. El Salmo 1. Un árbol plantado junto a corrientes de agua. Y creo que el resumen de todo esto es simplemente ese. El Salmo 1 es el justo. Y es aquel que tiene raíces profundas y esas raíces son continuamente regadas por las buenas corrientes. Y esas corrientes son todo lo que les he mencionado, la presencia de Dios, su palabra, la oración, el permanecer, la comunión, son imprescindibles, no podemos dejarlos de lado. Necesitamos ser como esos árboles plantados. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos en tu vida? Yo te animo que esta noche o otro momento, cuando tú quieras, puedas escribir eso. ¿Qué es para ti el temor de Dios? ¿Y cuáles son los fundamentos sobre los cuales el Señor
ha llevado tu vida en este tiempo, en tu caminar, ha edificado tu vida. Y te preguntes, ¿necesito volver a ellos? ¿Necesito reafirmarlos? Siéntate con el Señor y conversa con Él sobre esto. Amén. Bien, muchas gracias. Le voy a pasar a Carito. Gracias, amor. Yo he escrito como 10 puntos, así que como 3 horas más. No, mentira. Estaba un poco como que preguntando al Señor qué iba a compartir, porque como casa de oración hay como pilares que tenemos y que los vamos a mantener a través del tiempo. Y obviamente no vamos a poder compartir todos hoy día. Vamos a tener un seminario de un día justo el 18 de marzo que vamos a hablar de eso. Pero yo quiero contarles un poquito la historia. Yo creo que varios saben la historia, ¿no? O sea, ¿quiénes conocen la historia de la casa de oración, de esta casa de oración? Aparte de Lisma, la Jime, más o menos la Martita, la Sharon más o menos. Súper, ya miro. Todo empezó en la iglesia Kairos, en una reunión de oración que tenían porque iban a hacer un viaje misionero. Y este viaje misionero conllevaba mucho riesgo para las personas que iban a ir y conllevaba algo muy fuerte, ¿ya? Entonces, cada vez que iban a hacer este viaje a este país específico, se reunían para orar y preguntarle al Señor. Y aquí estaban reunidos el pastor Mauricio, Johnny y, bueno, varios conocen al Melo, ¿no? Entonces, al final de la reunión, agarraron y preguntaron a cada uno de ellos qué habían sentido de parte del Señor. Y nadie había sentido nada, y el único que había sentido algo era el Melo. Y dijo, bueno, yo he sentido algo, pero es algo bien raro, dijo, ¿no? Y tengo una frase, y la frase básicamente era, enamórense de mí. Y era algo súper extraño, porque ¿qué tenía que ver enamórense de mí con la instrucción del Señor de cómo le iban a hacer en este viaje que venía? Y ahí empezó todo. ¿Por qué? Porque hasta ese momento la iglesia tenía como una muy fuerte revelación del señorío de Jesús. No sé si alguno de ustedes han leído este libro de Jorge Imitián que se llama, justamente que habla de Jesús el Señor, ¿no? El Kyrios, el soberano, el amo, la máxima autoridad y todo lo que conlleva esto, el Señor del Kyrios, ¿no? Entonces, eso era algo que estaba ahí. Nosotros somos como los siervos del Señor y Él es el Señor y estamos dispuestos para Él. Pero lo que el Señor estaba introduciendo, digamos, en este nuevo tiempo, con este enamórense de mí, era la revelación de Él como el novio, ¿no? Como el esposo. Y esto era algo bien loco, pero en realidad es una revelación que todos necesitamos. Hablamos mucho de la revelación de la paternidad de Dios y es súper necesaria porque la revelación de la paternidad es lo que nos afirma en nuestras emociones. Me acuerdo un tiempo que yo emocionalmente andaba muy así y el Señor me dijo, lee Efesios, ¿no? Y otro libro más que no me acuerdo ahorita, porque era como que esta revelación de la paternidad nos afirma en quiénes somos. Pero generalmente una relación de paternidad no es algo que tú escoges. Tú no ves un catálogo, digamos, de padres cuando eres bebé y escoges qué papás vas a tener. Pero una relación de noviazgo y lo que esto implica, acuérdense que Dios creó al hombre y a la mujer a imagen de Él, es muy fuerte lo que conlleva. ¿Por qué? Porque hay un pacto y hay una decisión que tú tomas conscientemente. Y la imagen del matrimonio en la tierra tan solo es una imagen de algo mucho más fuerte, que es nuestra historia con Dios, ¿ok? Y ahí empezaron las reuniones de oración y ahí empezó la casa de oración hace 20 años, creo que más o menos el 2002. Y a partir de eso, fueron como que se fueron desatando muchas cosas, pero la Di se hizo cargo de la casa de oración, como contaba el Ari, se hizo cargo la Rachel, ahora nosotros. Y en medio de todo eso pasaron muchas cosas, porque obviamente de lo que el Señor habló fuertemente fue de oración y adoración incesantes. Y les voy a solamente dar una expresión, porque sería un poco largo compartir todo esto, pero en medio de todo eso, sí, la casa de oración por 2 años funcionó día y noche, o sea 24/7. Y la persona que estuvo llevando eso fue la Di González, que fue la primera persona de la que les hablaba el Ari,
cambió su estilo de vida por completo para poder hacerlo. Tuvimos internados que duraban 6 meses, 9 meses, un mes, una semana. En medio de todo eso, el Señor nos habló acerca de Proverbios, que dice que si no escuchamos el clamor del pobre, Dios no va a oír nuestro clamor. Hay toda una historia profética acerca de esto, de cómo empezó la casa de mi padre en Chasquipampa, que mi esposo ahorita está a cargo y junto con Danielita están yendo 3 veces a la semana a ese lugar. A partir de eso empezó todo lo que era el entrenamiento y la enseñanza. A partir de ese lugar también empezó Dios a hablarnos. Ahora tenemos adoración con arte, tenemos horarios en los que María está a cargo, que María está ahí atrás, porque el Señor también nos habló de eso. La hermosura realmente es una expresión de quién es Dios. En Él hay verdadera belleza, en Él hay verdadera hermosura y hay mucho que se transmite a través de eso. Y bueno, la María les puede hablar más de eso. Y empezó también la parte profética, porque creemos que Dios es un Dios que sí quiere hablarnos y que tiene mucho para decirnos, ¿no? Pero obviamente con todos los fundamentos que tiene que tener esta parte profética, y partiendo de que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Puede ser una palabra súper exacta, pero si no nos está llevando a que nuestro corazón vaya hacia el Señor, ¿me entienden? Eso es algo que hay que pensarlo y analizarlo, porque ese debería ser el fruto. Y hay una palabra de la que les quiero hablar acerca de la casa de oración. Y esta palabra, me acuerdo que una vez yo estaba escuchando una canción en inglés y me gusta mucho esta canción. No entiendo todo porque mi inglés es medio chuto, o sea que he entendido una parte sí y otra no, pero me he quedado con una frase y eso es todo. Y la frase dice dulce rendición. Y esto es algo que a mí siempre me ha cautivado. Y creo que en cierta medida la casa de oración se trata de eso. ¿Por qué? Porque nosotros, me acuerdo que un día estaba hablando de cuál es nuestra visión, nuestra misión, todo eso. Y pasó algo muy lindo. Y fue que ella había escuchado algo de un grupo de personas. Y al final nosotros somos un grupo de personas que está aplicando su vida a la segunda venida de Jesús. ¿Ok? De eso se trata todo. ¿Ya? Eso es lo que somos y de ese es nuestro ADN. Y la iglesia primera estaba totalmente enfocada hacia ese lugar. Ahora, ¿por qué les hablo de esta dulce rendición? Porque miren, hay un versículo en Cantar de los Cantares, hablando de Cantar de los Cantares, que muchos versículos hablan acerca de la amada y otros acerca de Jesús. ¿Por qué? Porque se habla del amado, la amada nos representa a nosotros, el amado representa a Jesús. Y hay una parte donde el Señor está hablando se está hablando acerca de Jesús y una descripción que hace es: tus ojos son como palomas, algo así, ¿no? Junto a arroyos de aguas. Y esta es una descripción que a mí me conmovió mucho porque yo me pongo a pensar cómo era Jesús cuando oraba al Padre, qué era lo que Él declaraba. Y muchos dicen que Él se levantaba cada mañana a orar porque quería las instrucciones de Dios. Y Él era lleno del Espíritu Santo, Él era el ungido. Yo creo que Él sabía exactamente qué era lo que tenía que hacer en el momento preciso. Pero la razón por la que Él oraba, creo que era porque de verdad, lo más importante era esta comunión con el Padre. ¿Me entienden? Y la manera como Él miraba, y esto lo pueden leer en Hechos 2:22, donde dice: por tanto mi carne descansará en esperanza, porque no permitirás que tu santo vea corrupción. Y luego dice: me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. Este Hechos está en base a un salmo mesiánico. Y es lo que Jesús estaba orando al Padre antes de morir. Y básicamente, ¿qué era lo que le estaba diciendo? Y acuérdense de esto cuando la palabra dice que Él estaba en el Getsemaní y aún orando: si es posible, pasa de mí esta copa. No era la copa del sufrimiento, era el tema de que iba a sentir la falta del Padre. ¿Me entienden? ¿Y qué fue lo que pasa? Que cuando él esto dice en Hechos 2:22, cuando dice esta parte: por tanto mi carne descansará en esperanza, es algo que a mí siempre me ha conmovido. Porque no es como nosotros que nos lanzamos a la piscina porque ni idea tenemos de lo que viene, ¿no ves? Nosotros somos expertos en hacer eso. No medimos el costo y nos lanzamos a lo que sea, ¿no? Pero Jesús, Él sí es todopoderoso, todo lo sabe, ¿me entienden? Él sí es omnisciente y Él sabía lo que esa cruz significaba.
Pero en medio de todo eso está esta oración que dice, mi carne descansará en esperanza. Y bíblicamente, en el contexto de las Escrituras, muchas veces cuando se habla de sueño, se habla de morir. ¿Y qué es lo que él está diciendo? Yo voy a la cruz y sé lo que voy a experimentar, pero a pesar de eso, yo lo voy a hacer en descanso y en esperanza. ¿Por qué? Porque sé quién tú eres. Y saben, yo creo que es lo que Dios quiere llevarnos a experimentar de Él. ¿De qué se trata todo este tema de la intimidad? Hemos sido creados con el privilegio de relacionarnos con Dios. Salmo 8:5 dice, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el hijo del hombre para que de él tengas memoria. Apocalipsis, cuando habla de la adoración en los cielos, dice, el que era, el que es y el que ha de venir. O sea, todos los cielos están adorando a Jesús, porque Él es Dios, pero también en relación al ser humano, porque el que ha de venir nos involucra completamente a nosotros como seres humanos. Porque con la segunda venida de Jesús van a pasar miles de cosas súper gloriosas, pero tiene relación con nosotros. Entonces, hemos sido creados con este privilegio de relacionarnos con Dios y de, a pesar de todas las cosas que vivimos en este mundo, caminar con Él en íntima comunión. Pero esta íntima comunión es algo que es demasiado, ¿me entienden?, personal, pero también es algo que tiene un efecto especial cuando lo hacemos juntos. Pero ¿cuál es el tema? El tema es, les voy a hablar de Cantares. En Cantares hay un momento que la amada dice, ella empieza a buscar al amado porque no lo encuentra y dice, los guardas me golpearon, me quitaron mi manto. Y luego dice, díganme dónde está mi amado. Y luego las hijas de Jerusalén le dicen, dinos dónde está para que lo busquemos contigo. Ese no sería el evangelismo exitoso de este tiempo. ¿Por qué? Porque el evangelismo exitoso, súper exitoso de ella era, he sido golpeada por buscarlo y me han quitado mi manto. ¿Por qué? Porque realmente anhelo encontrarlo y nada es suficiente y nada va a ser suficiente hasta que Él esté. Salmo 17:5 dice, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. O sea, hemos sido creados, ¿me entienden?, para la eternidad ha sido puesta en nuestro corazón y no va a ser suficiente hasta que le veamos con nuestros ojos. Pero segunda de Pedro habla que nosotros sí podemos anticipar la venida de Jesús. ¿Y a qué se refiere este anticipar? Se refiere al hecho de que nosotros podemos aplicar nuestra vida en función de eso. Aplicar nuestra vida en ese lugar. Lo que va a determinar la manera como vivimos el tiempo presente es lo que tengamos delante de nuestros ojos. Y cuando habla de segunda de Pedro dice, sabiendo que todas estas cosas van a venir, ¿cómo no van a buscar vivir una vida de santidad? Ahora, ¿qué es una dulce rendición? Yo creo que hay una palabra profética, hay dos palabras proféticas súper hermosas. Una de ellas dice que Dios va a levantar la generación sin rostro, donde no se va a tratar de una persona que brille, donde no se va a tratar del super ungido, sino va a ser toda una generación. Y la segunda dice, voy a cambiar el entendimiento y la expresión del cristianismo en una generación. Y yo creo que en cierta medida hemos experimentado una expresión del cristianismo así como que seguir al Señor, qué duro, hermano, ¿no? Pero tengo que llevar mi cruz, más o menos, así como que súper sacrificados. Y en realidad, ¿sabes? Nunca se trató de eso. Se trató de conocerle y al conocerle encontrar deleite en quién es Él. Y que si hacemos algo, lo hacemos porque, ¿saben? Se trata de Él y esto provoca deleite en mi corazón. Solo les quiero dar un ejemplo que siempre lo doy. Si un matrimonio llega a no sé qué cuántos años de casados y el esposo le prepara ya todo lo que le gusta, le prepara las flores, la cena, la comida, todo. Pero mientras están en esa cena no le presta atención, ¿qué creen que va a sentir ella? Es lo mismo con nosotros. ¿Por qué llegó un momento en Isaías donde les decía, por favor, ya no me presenten sacrificios, ya no quiero eso? Porque Dios mira el corazón. Les voy a leer esta porción que está en Isaías 57,
Si lo pueden buscar, los que hayan traído Biblia, va a ser súper bueno. 56, Isaías 56, 7. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel. Aún juntaré sobre él a sus congregados. Ahora miren lo que dice, yo lo voy a hacer, porque esto no es algo que ni siquiera nosotros podemos provocarnos a nosotros mismos, pero sí es algo que podemos pedirle al Señor que nos ayude. En Cantares hay una oración que dice, atráeme en pos de ti, correremos. Básicamente le está diciendo, quiero que me cautives, como jamás he imaginado, porque si tú lo haces, yo lo voy a dejar todo y voy a correr en pos de ti. Y dice, yo lo voy a hacer, dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Y cuando habla de recrear, está hablando de deleite. Esta es una palabra que su origen hebreo también significa iluminar, alegría. Y esta palabra iluminar tiene que ver con alegría. Luz resplandece sobre nuestras vidas y esto va a llenar nuestro corazón de gozo. Y luego dice, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. ¿Por qué van a ser aceptos? Porque los hemos traído así por poco más, ya sudando la gota gorda. ¿Me entienden? Yo, el capo, que estoy sudando la gota gorda porque he traído este sacrificio. Vean. ¿Me entienden? No. ¿Por qué van a ser aceptos sobre su altar? Porque van a partir de un corazón que encontró deleite en él, que está agradecido, que ya no sabe cómo más corresponder a este amor. Por eso les decía esta palabra, dulce rendición. Me has cautivado, ¿qué más podría ser? Pablo usa una expresión cuando dice, el amor de Cristo nos constriñe. Está diciendo, el amor de Cristo nos obliga. Después de que he conocido lo que he conocido de Él, ¿cuál más podría ser mi respuesta? Y luego dice, porque mi casa será llamada de casa de oración para todos los pueblos. Y esto es súper interesante porque la definición que está dando sobre su iglesia principalmente, y no como un nombre escrito, es mi casa, va a ser llamada casa de oración. Esta casa de oración es tan solo una expresión de eso. Pueden haber diferentes expresiones, vidas que se derraman en un estilo de vida de oración y adoración. Pueden haber familias que lo hacen, iglesias que lo hacen o casas de oración como este lugar. Pero básicamente esa expresión nos va a llevar ¿a qué? A orar y adorar. Y ahorita no vamos a tener tiempo de eso, pero también en esta ocasión cuando les hablaba de Cantares y de esta sulamita, y es algo que a mí me impresionó, el testimonio que ella tenía para dar, y era como que no le estaba interesando mucho eso, he sido golpeada, me han quitado mi manto por buscarlo, pero no me interesa eso, dime cómo lo encuentro, ¿me entienden? Y no va a haber un testimonio más fuerte a las naciones de la tierra de quién es Jesús que el testimonio que tenemos en nuestro corazón. ¿Cuál es el testimonio de Jesús cuando estamos viviendo tiempos terribles? Honestamente esto es algo que he llorado harto, porque a ratos hay problemas que se presentan que a mí me tocan mucho y que lo primero que me nace no es adoración en mi corazón. Pero el testimonio más fuerte, pero ese es un testimonio que nace de lo profundo del corazón, en este caminar con Dios, es porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Esta expresión se ha repetido muchas veces a través de la palabra, pero por lo menos una de ellas era una expresión que se estaba diciendo en medio del cautiverio en Babilonia, cuando no todo estaba bonito. ¿Me entienden? Ahorita, no sé, probablemente mucho sea así, como que ven a Jesús y todo se va a resolver, ¿me entienden? Pero el testimonio más fuerte no va a ser eso. Va a ser nuestra mirada cuando hablemos de Jesús. Va a ser lo que podemos expresar de Él, no por religiosidad, sino porque hay algo dentro de nuestro corazón. Y en medio de todo eso hay instrucciones que hemos recibido de parte de Dios y que las vamos a mantener a través de los años. Una de ellas es, no nos vamos a enfocar en el pecado y en la maldad.
No lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque nos vamos a enfocar en lo que Dios quiere y puede hacer. Cuando Jesús se encontró con la sulamita, algo que le dice, si tú supieras quién te está pidiendo agua, tú le pedirías que Él te dé agua a ti y Él te la daría. Pero le dice dos cosas, si tú supieras quién te pide y si tú conocieras el don de Dios. Alguien decía, si supiéramos con quién nos estamos relacionando, probablemente nuestras oraciones cambiarían mucho. Y si supiéramos que nos estamos relacionando con un Dios que no está desconectado de lo que estamos viviendo, no solo puede, Él también quiere hacerlo. Esa es una de las instrucciones que tenemos. Si ustedes leen las oraciones que se hicieron en el Nuevo Testamento, que hicieron Pablo, los apóstoles, el mismo Jesús. Pablo vivía en medio y predicaba en medio de colonias griegas donde creían en cosas súper desubicadas, había la prostitución sagrada y un montón de cosas así. Pero ¿cuál era su oración? Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas. Bueno, y luego dice, el ser fortalecidos en su hombre interior por su espíritu, para que entendáis junto con todos los santos la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Y Pablo decía que eso es lo que nos va a llevar a ser plenos, la revelación de su amor. Entonces, este lugar de intimidad es un lugar de intercambio. Es un lugar al que venimos con lo que tenemos y el Señor nos da de lo que Él tiene. Pablo podía haberse enfocado y su oración podía haber sido, Señor, te pido por estos de Éfeso, que son, pues, Señor, son un cuchitril, ¿ya? O sea, están haciendo cosas súper desubicadas, creen en lo peor de lo peor, y vieras el dolor de cabeza que producen en la iglesia, porque varios problemas había en la iglesia. Pero Pablo no está enfocándose ni en el pecado ni en la maldad. Se está enfocando en lo que Dios quiere y puede hacer. Y es probablemente, hay obviamente mucho más que decir acerca de esto, pero Malaquías 1:11 dice, porque mi nombre será grande en las naciones y en todo lugar se ofrecerá incienso limpio. Esto tiene que ver con muchos otros versículos de la Escritura, pero el incienso son las oraciones. Y antes de que Jesús vuelva, se tiene que cumplir una condición. La tierra tiene que ser llena de incienso. Llena de incienso, llena de declaraciones, de exaltación a Jesús, de quién es Él en medio de todos los tiempos. Hay una iglesia perseguida que con todo su corazón está declarando que Él es bueno y que su misericordia es para siempre. Entonces, de eso se trata. Y cuando lo hacemos juntos pasa algo especial. La iglesia empezó, como les decía, en ese lugar, pero hace como unos 12 años, probablemente un poco más. O sea, cuando empezó la casa de oración, hubo el sentir de que esta casa de oración tenía que ser un lugar para la iglesia de la ciudad, no para una congregación. Y en ese tiempo se habló con los pastores para explicarles esto. Y obviamente la actitud fue súper linda, porque más o menos lo que se habló con ellos, lo que habló la DIA en ese momento era, ¿están dispuestos a ofrendar la casa de oración a la iglesia de la ciudad? Y de eso se trataba. Y durante todos estos años nos han estado dando un lugar súper grande, sin cobrarnos nada, con un corazón súper lindo, pero cuando empezó la pandemia empezamos a preguntarnos si ya era el tiempo de salir. Y el estar en el centro no es casualidad, es algo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Y no sé cuánto tiempo vamos a estar aquí, pero esta temporada vamos a estar aquí. Entonces, como les decía, es mucho más que eso, pero básicamente voy a terminar con estas dos porciones de la Escritura. Apocalipsis 5:8, cuando habla de la adoración en los cielos y dice que hay 4 seres vivientes que están llenos de ojos por delante y por detrás y que cada vez que contemplan a aquel que está sentado en el trono, lanzan dice que le declaran santo, santo, santo. Y hay 24 ancianos y estos 24 ancianos cada vez que escuchan a los seres vivientes lanzan sus coronas delante de él. Y cuando describe a estos 24 ancianos dice que en una de sus manos tienen un arpa y en otra tienen una copa que está con las oraciones con incienso, que son las oraciones de los santos. Apocalipsis se encarga de explicarnos qué es ese incienso. Y no solo Apocalipsis, también en el Antiguo Testamento.
Entonces, ¿qué representa esto? El arpa representa adoración y oración unánimes. Cuando están unánimes, fluyen como un río. ¿Ok? Y obviamente también se trata de unanimidad. Por eso, digamos, hay una casa de oración para la iglesia de la ciudad, ¿no? Para que podamos juntarnos juntos y para que es como que crezcamos en intimidad y sea un lugar de ofrecer incienso a Él. Porque Él es digno. Él es digno y el Señor nos va a llenar de la revelación, no solamente de su amor, pero nos va a llenar también de la revelación. Yo creo que la iglesia de los últimos tiempos va a tener una revelación demasiado grande de la majestad de Dios, de su hermosura, de su dignidad, de su justicia. ¿Ok? Amén. Aquí vamos a terminar y vamos a orar para terminar, ¿ok? Gracias, Señor, por este tiempo. Perdón, quería decir algo más y es importante. El ayuno del novio. A nivel global hay un ayuno que se hace cada primer lunes, primer martes, primer miércoles de cada mes. O sea que nosotros lo vamos a hacer 6, 7 y 8 de marzo. Y básicamente, ¿por qué se llama el ayuno del novio? Y alguien riendo decía, no, es que estás ayunando a tu novio, ¿no? Sino que Jesús dijo, cuando vinieron y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y Él les dijo, no tienen sentido que ayunen mientras el novio esté con ellos. Pero van a llegar días en que el novio les va a ser quitado y entonces van a ayunar. ¿Ok? Entonces, es un ayuno enfocado en la venida de Jesús. Es un ayuno para buscarle, para pedirle que desate mayor sed, mayor hambre en nuestro corazón, para volver nuestro corazón hacia Él, como estaba hablando el Ari. Necesitamos tanto volver nuestro corazón hacia Él. Reconocer que vivimos en un mundo donde es tan fácil que nuestro corazón se endurezca. Así que pueden hacer este ayuno de diferentes maneras, pero si quieren venir y junto con nosotros, que sean tiempos de buscar al Señor profundamente a través de su palabra, a través de la oración. Señor, gracias por este tiempo, Dios, y gracias por la manera como tú refrescas nuestro corazón, Señor. Amado Dios, gracias porque podemos confiar en ti, Señor, más allá de nuestras fuerzas, debilidades, de conocernos a nosotros mismos y saber cómo somos. Podemos confiar, Señor, en tu obrar y en lo que tú estás haciendo, no solo en nuestras vidas, Señor, sino lo que estás haciendo en nuestras familias, en nuestra nación y en las naciones de la tierra. Gracias porque tú ya nos has mostrado el final desde el principio, Señor. Gracias porque tú eres Dios y porque no hay otro fuera de ti, Señor. Y gracias por este tiempo también, Señor, que podemos compartir juntos. Gracias, Señor. Amén.